Galeano Oliveira. David, ¿dónde va el idioma guaraní? ¿Cómo va y cómo estamos y a dónde vamos? Bueno, nuestro dulce y expresivo idioma guaraní, como siempre se dice, está en un momento muy importante de su trayectoria. Leí con la pona con Ernesto ahí, Homiña Nenduga, Pitebe, estamos a hacer una niña, está en el Rapichabu y Yurupete, Oñe Moñexú, Oñe Jaure Guaraní. Y es notable, ese tiempo a esta parte cambió considerablemente. Hoy increíblemente encontramos a muchos niños jóvenes que les gusta, que cantan, que dicen poesías. La demostración está, por ejemplo, en estos también festivales que tenemos, ¿verdad? Últimamente en esta semana el Festival del Tacuané, también en su momento los otros, como el de Iguacaraí, el nuestro, que hace poquito estuvimos hace 15 días el Festival del País. Esta vez fue en Yatití del Norte, un festival itinerante, cada año, San Pedro, cada año va a una ciudad distinta del país. Perfecto. Cumplió su edición número 29, pero vamos a la edición número 30. Y lo que querían más destacar de eso es la cantidad de niños. Nosotros vimos criaturas que tenían 6, 7, 8, 10 años, puras y bueno, eso es una demostración que hay un cambio de conciencia. Hoy nosotros vemos a muchísima gente que usa guaraní en las redes sociales, estos canales de YouTube, muchísimos, que tienen estas canciones que escuchamos, poesía, teatro, traducciones. A eso tenemos que sumar que el aprecio que recibe el guaraní hoy a nivel internacional es también una cosa llamativa. En Francia parece que hay escuelas de enseñanza. Se enseña allí nada más y nada menos que la Universidad de París, en la Sorbona. Y una francesa que vino a Paraguay por más o menos 5 años, ella se llama Capuchina Boudin, es doctora en lingüística, especialista en guaraní, y es la continuadora de los trabajos que hizo en su momento nuestro querido ex embajador, el doctor Rubén Barrero Zaguer, y continuado también por otro amigo suyo, un correntino que se llama Silvio Liuzzi. Y bueno, y ahora la doctora Boudin es la responsable de llevar adelante un único, pero eso es importante destacar, un único departamento que tiene la Universidad de París dedicado totalmente al idioma guaraní, donde ellos están publicando, por ejemplo, libros antiguos que ya no habían en circulación. Entre ellos está la famosa obra de Montoya. Y así como eso nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en Francia, en España, acá cerca de Argentina, Brasil. Y yo les cuento que hace 15 días tuve el placer y hoy tengo el honor de dar clases para el Instituto Austriaco de Estudios Latinoamericanos, que decidió abrir un curso guaraní. Sorpresivamente un día recibo un correo electrónico, me dicen, bueno, si qué posibilidades habría que yo les dé clases desde acá, con carácter virtual. Para Austria. Hicieron la promoción, se anotaron las personas y ahora estamos en pleno curso, con una partida de austriacos que no hablan prácticamente nada de castellano, ni nada, a esa calle pobre, esa acá, ando casi por ahí, y mía bien, güey. Entonces a veces el compromiso nuestro es, por ejemplo, a este grupo acercarle al conocimiento unas 300 palabras, las más importantes, para poder construir oraciones simples, comunicarse en guaraní. Y bueno, eso nos muestra un guaraní que hoy día goza de una salud bastante sana, si se puede decir de esa manera. Y lo otro, que en este mundo dicen que lo más importante se desarrolla en dos planos ahora, lo presencial y lo virtual. Y en lo virtual es donde el guaraní también está ganando presencia. Justamente acá Herminio, cuando mencionaba parte del trabajo que estamos haciendo, recordaba la creación, por ejemplo, de Wikipedia en guaraní. Les cuento para el conocimiento de ustedes y los que nos escuchan, se calcula que hay 6.000 lenguas en el mundo, 6.000. Y de las 6.000 lenguas, solamente 370 lenguas. Muchísima cantidad de lenguas, pero poquísima la cantidad de lenguas que tiene su versión propia de Wikipedia. Y en guaraní se llama Wikipetá. Y la misma cosa del famoso navegador este que usamos cuando entramos a internet, ya Google, ya sea, era Firefox. Bueno, Firefox entró en contacto con nosotros y también hicimos la traducción. Hoy solamente 109 idiomas del mundo, de las 6.000 lenguas, 109 tienen su versión propia del navegador totalmente funcionando en guaraní. Y el último desafío, el más importante,
que en este momento están un 40% del 100 que probablemente en diciembre del año que viene vamos a alcanzar, es el traductor de Google, que todo el mundo usa. Hoy ya está funcionando. Cualquiera puede hacer una pequeña prueba y ya funciona. Y para nosotros eso 10, 15, 20 años atrás era algo impensable. Yo creo que eso nos muestra, repito, una situación nueva. A eso tendríamos que sumar la cantidad de gente que se han formado y se siguen formando. Nosotros trabajamos en 100 distritos de todo el Paraguay, de los casi 270 que hay. Estamos casi en un distrito por medio y tenemos formados hoy 30.000 profesores de guaraní gratuitamente para el Estado paraguayo. El Estado paraguayo no invirtió un solo guaraní. Ese trabajo lo hemos hecho por autogestión. 120.000 personas estudiaron lo que se llama el curso básico. Es decir, nuestra apuesta como institución, ya en este caso del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fue formar personas, capacitar personas que conozcan la lengua y que conociendo la lengua puedan defender la lengua. Porque esa es una cuestión muy importante hoy. Es la razón por la cual nosotros hoy podemos ir al interior, encontrar gente que como ustedes, obviamente salvando la diferencia de la capacidad, los años de trayectoria que tienen ustedes, pero mucha gente joven que hoy están en emisoras de radio del interior haciendo programas en guaraní sobre folclore. Yo iba a Ciudad del Este en el año 1992 cuando empezamos y les cuento que llegar a Ciudad del Este ya era luego una tortura con el portugués. Hoy en día nosotros vamos y va a ser interesantísimo que la gente haga las pruebas, un montón de emisoras transmitiendo guaraní. Cuando fuimos en el 96 a Pedro Juan Caballero, habían 4 profesores de guaraní. 10 años después nosotros le dejamos 700 profesores y profesores que comenzaban a hacerle cantar el himno nacional en la frontera a sus alumnos. Así es que creo que la situación mejoró. No digo que estamos al 100%, hoy tenemos también instituciones del Estado que están funcionando. Mucho trabajo por delante todavía, por supuesto, para tratar de mantener, porque dice el Paraguay no terminó por causa del guaraní, me ocupé eso más, porque la guerra era para aniquilar, para acabar con el Paraguay, pero dice que dijeron los que trajeron la guerra para acá por orden de otro lado, que tenía que acabar con el Paraguay, no consiguieron acabar por causa del idioma guaraní. Ya antes de la guerra quedaron las expresiones del entonces presidente argentino Bartolomé Mitre, que en su momento dijo: si queremos aniquilar al Paraguay debemos eliminar la lengua guaraní. ¿Qué hace López? López fortalece el guaraní, llama en Paso Pucú en 1867 a los conocedores del guaraní, le hacen un abecedario, con eso se publica el Cabichuí. Termina la guerra, muere López y 6-7 días después, el 8 de marzo de 1870, el ejército de ocupación prohíbe el uso del guaraní en las escuelas. Y a partir de allí, muchos de los paraguayos que fueron a la Argentina a formarse vinieron acá con el famoso discurso del guarango. Exacto. Que hasta ahora nos hablamos que están nuestros hermanos argentinos diciendo que estaba una guarangada, ¿verdad? Qué feo que te queda el guaraní. Y acá en Asunción me decía. Bueno, y de allí vino eso que decía yo, mi oña moñezón, acuerdo, yo lo que te acuerdo, ya es consecuencia de la posguerra. Había hablado en cierta oportunidad que le alzaban arriba, no sé qué hacía, alambre de púa, algo, no sé, algo habías hablado sobre eso. Vos sabés que esa es una anécdota tan pero dolorosa, ¿verdad? Ya no hace mucho de esto, en Buenavista, en Cazapá, fuimos a invitación del profesor a hacer una jornada, un grupo de profesores. Lastimosamente ya por el horario ya no pude venir con el ómnibus que tenía que venir y me tuve que quedar, ¿verdad? Y en el hecho de quedarme, me quedé en la casa del profesor. Llegamos, fue un rato al fondo y me dejó con su padre, un excombatiente entonces de la guerra del Chaco. Y el señor me dice: va a la bella poa, va a Monbeocho, va a ir tan bojada, lo mismo que estás en la escuela. Va a ir a guaraní, venía niñera. A Monbeocho, acá la venía la oñezón, a la escuela, yo grupo, y en un momento el señor me para y me dice: Landé, ya hago viro origines. Le digo: va a ir a almacear la venía, va a ir a almacearla. Ayumí me dice, me lleva frente a su casa y enfrente está el patio de la escuela, donde estuvimos, la escuela 222. Y me dice: le llave cancha, de llave, de cancha muy de te, me voy a ver la de tenía arco. Y yo até 3 metros, yo llamo, coi parante. A un yeto en zapateado con alambre de púa. A mañana me pasa. A Guatamín, luego,
castellano, era, a lo mejor la escuela forzando alguna cosa en la novela castellano. Al lado de director, y con la era, porque era ñeña. Un tiempo me oré de cuatía y la noche ya la oré la salida, o me oré la de cuatía y. Ahora no le digo ahí. No importa la cuatía y si este niño le habla guaraní, dice el director de la escuela, a la almacenero latino-esa. A mí te oye, yo juego a guaraní, al otro día yo piano y bate 3 metros o se al hambre de Puare. Y Ana, estoy acá por hablar guaraní. Ay. Y este señor que fue combatiente, después me da una sombra en el mundo. Y me dice, pon la candela de Embabroso, dice. Digo, hoy me van a dirigir a la Pepe y me javille tu oro. Mi bajo ver, voy a ver, Pepe, ojo la clase no entendí bien, Pepe, que se va a usar bucaya. Ahora mismo, Pepe, hice la clásica posición aquí en la hecha. Y eso fue uno de los testigos. Mira, y así por el forma de comunicarse del paraguayo es el guaraní. Sin ninguna duda. Voy a contar una anécdota, si me permiten. Sí, adelante. Seca total en Misiones 1987. El gobierno de entonces, con las Naciones Unidas, iba a distribuir alimentos para la gente necesitada, carenciada de alimentos. La plaza de la ciudad fue elegida para repartir los alimentos. Temprano, las 6 de la mañana, hoy tema la gente que era de Yerere. Y yo como buen locutor de Asunción voy. Buenos días. Si por favor pueden ingresar dentro del predio de la plaza. Afaveaña. No me lo eché. Avave. ¿Dónde fue eso? En Misiones. Pero no recuerdo cuál, porque eran 3 ciudades. No sé cuál de las ciudades tocó esto. Y me dijo un chico que se fue también acá de Asunción. Un chico, digo, porque era muy joven todavía, bueno, entonces. Que estaba en la esquina para dirigirle a la gente cómo hacer para retirar los alimentos. Guaranipe, me dice. Ayer mañana para Guaranipe. A primera esta pizza, barato esta pizza, cuera pequeña, muy baitero. Ahí es donde me asombró la comunicación que tiene el idioma con la gente. Y en otra oportunidad, esto voy a contar después, si me permiten, es la calidad de Carlitos Vera usando el guaraní para hacer humor. Ahora aquí te empezamos a escuchar los músicos y después seguimos, porque Pucuco, campeonato pues. Antonio, amiga San Antonio, sí. Maiteí, a profesor David, que anda en Maiteí ahí. Bueno, tranquilidad de Jaypur. Y después David. Sí, un poco en base a lo que decía nuestro amigo Ernesto Herminio, el tema de la expresividad. Veamos que Peguaraní o Mombareteva. Yo le quiero comentar nomás unas diferencias que a tanta gente le llama la atención. Uno dice, bueno, ¿por qué lo que le gusta tanto al extranjero, al gringo? Y el guaraní es tan expresivo con respecto a cualquier otro idioma, es más expresivo. Le pongo un caso. En castellano nosotros decimos comúnmente acá entre nosotros vení. Y hasta allí nomás ya, vení y salvando, qué sé yo, marco de respeto, venga. Y si no, ven tú, ¿verdad? Apenas guaraní me eyu. Eyu, vení, venga, empatado. Pero resulta que el guaraní tiene algo que el castellano ya no tiene, y es por ejemplo el eyu, na. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vení, na. Apenas hojas guaraní me pone por el castellano, y allí ya se nota la expresividad. Entonces nosotros decimos venina, y ese nada es venir un poco para nosotros, un poco castellano paraguayo, por y la, venía un poco, a bello y el otro poco, pero después la jeve a subir a la de ella o guaraní, me ya yo tiene que tener la ni qué decir. Sí. Escopeta sí. Por ejemplo, el decir, por ejemplo, si no es Yuna, decimos Eyumí, que tampoco tiene castellano. Entonces también podemos decir, dando una especie de orden dura, es el que, el yuque, a ver que saque vina, saque de bota. Y eso nosotros decimos en castellano, venique, venique mañana, venina mañana, pero vení solo es como lo que nos decimos todos. En guaraní podemos juntar los 3 y decir, eyumí que na. Y ariyeí la paraguayo,
un emprendedor y cuando dejas ahí también ellos me quedan y catuno sí poder es como que te diga vení na por favor mi na mi que na por favor hay catuno sí poder pues hoy cuando yo voy no acabo yo voy ya y otros ellos apetón no pa estoy no pa por nada bueno y eso por ejemplo tiene el guaraní que no tiene el castellano le estamos traduciendo a la gente porque tengo entendido que están escuchando en varios lugares del mundo también. Así como tenemos que saludar. A propósito, bien. Carmen Maldonado dice, buenas tardes, que tengan un exitoso programa, bendiciones. Mirta Zumilda, Armida Brizuela, hola, hermoso programa. Mis cariños desde España. Aquí en España hablamos mucho guaraní y es muy común escuchar nuestro dulce idioma en cualquier sitio, mercado, parada de autobús. Somos demasiados y hasta ahí yo Zumilda Armida es una amiga, familia oriunda de Yegros, y vinieron, estuvieron, el jefe de estación de luz era don Nenito, era yegreño, su señora, sus hijos, y Zuni, que también sus padres eran también del ferrocarril. ¿Te acuerdas dónde había ferrocarril? Yegros ya también hay más, se rupe arena. Es Quiquina Valle, Quiquina Salsa. Sí, Quiquina Salsa. Un saludo para que la querida Quiquina Salsa, la reina de la zarzuela, qué hermosa señora, Dios mío. Y bueno, te das cuenta la tradición que tiene cada zapato que antes esa, de tener muchos valores también del arte, personas cada zapato y cada zapato yo tengo güero ahí la payé no, pero no es el payé que habla del Itacarú, no es el uranio por una casa. Sí, es un tipo de metal. ¿Será que comía los cariños del jeje? Lo que son las cosas no y no se mire como el niño es geóloga. A mañana te volará Itacarú para uranio. Así Itacarú de uranio. Tiene imán. ¿Imán? Es un imán que atrae todo. Porque se decía que no, el imán todavía no que me está diciendo, pero yo lo que escuchaba es que le comía la mano. No, apenas no estoy hablando de Mongaruna. Yo tengo andemos ya hacer la yu. A Carula yo o paitesa cuando me llegan ese tipo de jugar. Miramos lo que uno viene a saber. Y eso es un regalo en los yuteños, pero ese candela ahí para allá. Usted, señora, le puso a David como yugo. Y que tú pero Pirio iba. Oye, por ahora anima. No, yo creo que es interesante, volviendo un poco al tema, por el hecho también de algo que a los dos les toca de cerca, ¿verdad? Y es el tema justamente de la música. Toda la música paraguaya, guarania, polka, se cantan más en guaraní que en castellano. Oye, en castellano ellos. Venga, pero más allá añade. Bueno, no es más porque hoy la cosa se yo puedo no ya ni más ya copia para cuánto y mía pero si yo puedo la tengo dos temas otro lado me territorio para coña de verdad una o dos palabras en guaraní apella castellano no digo nomás que no sé lo bueno no imitamos está todo lo que está hay muchas músicas hechas totalmente en guaraní en grupos. Por ejemplo, que en APA la gente transmite y está en una página, está colocando sus obras en guaraní totalmente. A mí, Lugo y Pamaí, hay de todo. Y bueno, sigamos. Claro, no, por eso decía que uno puede encontrar en la literatura, puede encontrar, por ejemplo, en algo más importante también en la vida práctica, la medicina popular. A ver, le dijo Paraguay, pues a enojar, voy con el médico, le digo, a Camberulleré, Ojeo. Camberulleré no se sabe, no se conoce. A la médico y cuando mandaron, la sigo hospital de Quinge, se envió Camberulleré, y tiene gastroenteritis. Ahora las eran las castellanas, pero sí, gastroenteritis la Camberulleré. A ver, Ojeo, eso es la hidrocefalia. Vamos a ver, ¿cómo tiene la hidrocefalia? Yo he oído para la por la hidrocefalia, la por la gastroenteritis, en cambio yo le dije que no te voy la mierda.
estamos Y cagando bien. Nunca olvido al doctor Jorge Lluy, director del Hospital de Clínica, que cuando empezaba la pandemia, él en algún momento recurrió a nosotros y nos dijo, bueno, tenemos toda la información sobre el tema del COVID en castellano, pero la mayoritaria cantidad de pacientes que llegan habla guaraní. También que tú hicieron en guaraní, entonces comenzamos a traducirle. Y la verdad que él después nos decía que llegaba mucho más. Es como el caso que contaste, Ernesto, de cómo diciendo y veces eso que para nosotros a lo mejor es en guaraní. es en guaraní. Y estamos hablando acá, hospital de clínica, acá de Asunción. Allá, porque allá. Entonces, nosotros vamos a encontrar eso en el campo deportivo. Después, tenemos el povo. De todo escuchamos, para no decir lo otro más, que oye, se llama mío y Baitena, pero en plena estrategia de fútbol, la gente se usa. Cuando voy coco y es mopencho, pues, unos cuantos bolicuera, uno coge así en el mopen. Todo clásico, pues, siempre tenía por un mopenio. Ahí, lo que sí que una cuestión muy importante, yo creo que pasa por valorar el uso que hacemos siempre del guaraní, porque a veces pues, hay como una sensación de que se usa poco o que prácticamente está perdiendo vigencia, y nosotros en realidad vemos mucho uso. Cuando cenamos o cajarga, todo es diferente, ¿no? Sin tener que ir allá en el último pueblito. Pero ya de ayer quedaron muchos nombres de lugares, ciudades, departamentos, compañías, barrios en guaraní. Nosotros vamos a encontrar el tercer idioma que más nombres aportó la botánica universal es el guaraní. Toditos los nombres de las plantas. El otro día estábamos hablando con un ex decano de la Facultad de Ciencias Químicas, el doctor Ferro, y estábamos recordando un herbario que creó la Facultad de Ciencias Químicas, donde hay más de 60.000 especies, la mayoría con nombres en guaraní. A Pepe Jacuera Chapaité, Maena, Página, Pepe, y mi pojaña de Yecoama, Yepuga Tereré, Mena en Valle Yacojama, Pojavi, Pepe Jacuera, Mono Baité. Hicieron un estudio de esas plantas, describiendo sus propiedades y las formas de uso que se le tiene que dar. Y así vamos a encontrar la zoología, recorriendo, digamos, todos los ámbitos. El guaraní es una lengua que está viva, no solamente acá, sino también en el caso de la Argentina, del Brasil, del Uruguay, que ya tiene el nombre guaraní. Paraguay, Paraguay, a Uruguay, Uruguay. El Uruguay es un caracol de mar, y es el río. Todos los ríos tienen el nombre de algún pez, algún animal de zona húmeda o de alguna planta. En ella es Acaraí, el Acará es el nombre de un pez, es el río de los Acarás. No es que solamente hay Acará, tenía mi jeta allá. Está el Surubí, famoso, y Surubí, río de los Surubíes. Está, por ejemplo, allí frente a Yola, Yabehuí, de las rayas, Yatitaí, agua de los Yatitá. Por ejemplo, tenemos también muy conocido que es el Pirapó. El Pirapó es un tipo de pez, ¿verdad?, que abunda en ese curso de agua. Y así nosotros podemos recorrer y encontrar, por ejemplo, otros que por ejemplo, se refieren a alguna especie animal. Butú, Butuí, agua de los Butú. O Ñatiurí está cerca de allí en San Pedro. Ñatiurí. La R pues se tiene que leer como un separador, como un puzón le llamamos a eso. Por ejemplo, el carpincho, nosotros tenemos el nombre Capi-Iwari, Capi-Iwa. Capi-Iwa es la expresión, río de los Capi-Iwa de los carpinchos. Entonces el guaraní siempre tuvo esa característica, miró el medio, la naturaleza, vio aquello que más abundaba y el nombre de eso le dio. Por eso está en Bocayatí, que a lo mejor hoy ya no hay en Bocayá, pero cuando él le puso el nombre había en Bocayá. O Aguaití, Aguaí, Tí. Aquí en Dubái. Acá que Iña, pues. Que Iña está, porque Iña es nuestro locote. Y allí hay una cuestión lógica interesantísima para el manejo de ustedes y la audiencia. En guaraní, cuando indicamos conjunto de algo, le agregamos ti o le agregamos ndi. Por ejemplo, no decimos ñanati, decimos ñanandí. ¿Y por qué eso? Porque hay palabras nasales.
En Tarumá la ND, la M, perdón, es Tarumá, la M es nasal, entonces decimos Tarumandé. Y eso es lo que quedó en Ki'in, quedó en D. Si la palabra Ki'i hubiera sido oral, hubiera sido Ki'iti, por lógica. Quedó Ki'in D, y eso nos indica que alguna vez Ki'i fue Ki'i. Palabra, cosa que ocurrió también, por ejemplo, el famoso Teguicuari, que la gente va por otro lado. Teguí es la gente. Pero el Teguicuari realmente, originalmente es así mismo el nombre del río. Claro, no, pero el nombre original era Teguicua. Y se grabó así como el caso de Quinde. Capiatá parece que tenía otro nombre en guaraní. Capiñata, que era un tipo, había una vegetación, una planta que se usaba para hacer. Yo pensaba que era otra cosa. Tipisaria. No. Iba desde el famoso, la separación entre San Lorenzo y Capiatá, el Tallazope, el arroyo, Aratiri. Y vos te ibas hasta más o menos para Caraí, allí terminaban las plantas de Capiñata. Y quedó en Capiatá después. La misma cosa quedó con este caso de. La gente dice Tallazuapé, que viene de Tallazurapé. El Tallazú es una clase de cerdo, Irapé el camino. Siempre la costa del lado. Tallazú, el chancho. El chancho. Igual que en la zona de Santaní, está el famoso, ese es el arroyo Tapiracuay. Tapiracuay, así como Paraguay. Tapira no te cure. Amigo. Tapir, el famoso Tapir, Tapingo, la familia de Borevi. Cuá, ¿vale? Cuá quiere decir lugar donde abunda, no es solamente pozo. Vayan de ella de Cocambacua, el Tajape Cambágena, ¿verdad? Siempre que se trata de animales o personas se usa cuá. Yaguaretecuá, Bopicuá, el caso de Tapiracuá. Y cuando es planta es ti onde. Bucayatí, Aguaití, Yanandí, Nindí. ¿Verdad? En las piedras también. Las piedras también tienen tindi. Y el lugar, el nombre antiguo del Luque, ya un nombre puesto es Yuquití. Y Yuquirí el arroyo. Hay una compañía que está en el límite con Aregua. Y ahí el lugar parece que había tipo salinas ahí en esa zona. Atender la lógica indígena. Estamos hablando de la época anterior a la llegada de los conquistadores. No es que vino el conquistador y le dijo, este río es salado y la vamos a llamar salado. Pero ambos eran más que Yuquiri. Había mujeres y venían de Huicuera. Y el lugar alrededor era Yuquití. ¿Por qué? Porque lo que dijiste es cierto. Suelo salino. Hasta ahora vos llegás a Capiatá viniendo de Luque y está en una compañía que se llama Costas Salinares. Costas Salinas y se da. A ver, Yuqui me imagino. Entonces de allí viene una cuestión tan antigua que ya los indígenas sabían que allí había yuki, que había sal. Era yucubosa. Y simpático. Claro, no, lo contrario es nada. La gente yukibosa. Argelia, la última yukibosa. Una vez me tocó hacerle la presentación a un libro del doctor Aníbal Romero Sanabria y era justamente poniéndole el tema de yukibosa. Y es porque el yuki es la cosa que no es agradable, ¿verdad? Y bosa, porque si tengo una la y ya que y ya viva. Ahí yuki bosa está haciendo miedo que se va a ver. Te cuento, yo puedo hacer Andresito, yo puedo hacer dos músicas ahí. Flor de Pilar, ¿ves? En grabación. Carlos Miguel Jiménez y Agustín Barbosa. Bueno, venía a completar, el querido hermano. Este trío, los paraguayos integraban el querido compueblano luqueño Digno García, nuestro querido hermano Agustín Barbosa y Luis Alberto del Paraná. Luis Osman Mesa. Osmer. Y posteriormente escuchábamos Flor Sanjuanina. Dice que cierta vez se iban en Eco Norton para hacer una presentación, no sé si en esa zona de San Juan, y en una parada había una chipera y le dijo, te voy a hacer una música. Y se fueron a actuar, no sé si hacia Pilar, y a la vuelta ya había... Vino con la composición hecha. Bueno, Nenequita, qué persona. El tipo fuera de serie. Fuera de serie. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con él y con Rudy Historia en muchas ocasiones. Querido hermano. Sí, que nos encontramos y conversamos. Neneco es un tipo inagotable. Esas son las enciclopedias. Las eminencias. Le salía todo, como no sé, el tipo, de otra manera más que
decir que era un torbellino de cultura, era Así es, sí. impresionante. Y así había gente que en Luque le teníamos a Américo Céspedes, un acordeonista, músico allá de Luque de los Céspedes, famoso Céspedes Servín. Y él hacía la música para todos los políticos de Luque. Había Mosto Flecha, Rosa Agustín González, ya poco entiende Américo, ya poco entiende la música, no se maravilla la música. Hablaste de Rudy Torga. Sí, sí, sí. Lo que era Saga también. Así. Un hombre que ha sabido el idioma guaraní, que llegó a grabar un LP con una Recitado. política tan De especial en recitado. guaraní. Todo recitado. Una cosa increíble, no creo que haya existido una mejor expresión de lo que es la humildad hecha persona que no sea Rudy Torga. Él siendo director general en el Ministerio de Educación andaba a pie. Él iba con nosotros a todos los festivales, a veces nos íbamos, qué sé yo, non Omnia, Héctor Cuijareo, Pedro DJ. Un tipo que nunca se quedó quieto. Y que uno Muy dice joven, también, muy joven. Él muere porque le afectó tanto la muerte, justamente el hermano de Luis Alberto Pagano Reinaldo, cuando muere él, que le da un ataque al corazón, eran muy amigos Con Reinaldo. con Reinaldo, y eso cuentan, que no sé si fue ya antes o un ratito después del sepelio, que a él ya lo traen y ya viene con un fulminante ataque al corazón. Rudy Torga tuvo una hija que era concertista de guitarra. ¿Te acuerdas? Sí, yo sé que tiene las hijas con esta actriz que es Victoria, tiene también otros hijos, pero su casa acá en San Vicente, él increíble, tanta gente le pasó la mano cuando él estaba en la Misión Amistad. Misión Amistad. Allí, pero muchísimos artistas se formaron con él, y una persona que vino, yo nunca olvido un gesto enorme de Rudy cuando don Félix Guaraña vino al Paraguay, como se dice, como entra una mano adelante y otra atrás, y Rudy Torga le lleva a la casa, Rudy Torga le da trabajo en la Misión Amistad, y bueno, finalmente lastimosamente murió así como dijiste, muy joven. Y son un poco esos testimonios que quedaron de él, esas hermosas grabaciones de Ernesto, que efectivamente en la declamación que él hacía, nadie le ganaba ni le gana a Rudy, un capo. Nilda Sánchez Almada, buenas tardes, gracias por el bello tema Flor de Pilar. Con lo hizo Eyucula Mogaba, No, la pilarense. no, resulta que hoy estamos homenajeando las ciudades. Ahí está, muy bien. El luqueño de nuestro país, ándate de tu Y vos sabías que no es casualidad, hoy el día en las ciudades, ¿no? ¿En serio? Sí, Mira, con las efemérides, yo me dedico a las la efemérides. David sabe todito, todos los días ya sabe. Inclusive con cumpleaños, el primero que saluda al cumpleañero de los queridos hermanos y demás cosas es David. Así es. Mariano Oliveira. Y justo me estaba acordando nomás, Oliveira, pues, Olivera va a quitar la silla de abuelo brasileño. Ah. A la olla de la registro civil va a anotar la silla de abuela, o sea, como dice Olivera, los registros civiles, ya. A quitarle Olivera, pero era Oliveira, ¿sí? Sí, Bueno, son las 4 de la tarde, 22 minutos más y Ojo y no la hora, Oh, igual por lo ya mismo. de- ¿No? sí. Pero vamos, otro ya de no, ya ocultamos. Eso ya no. Pero ya fuiste más. Sí. Y bueno, hoy se despide este mes de octubre, que dice un mes duro. Dice, no, pero tengo que agradecer. Yo pasé bastante bien. Está, claro, la misericordia y la octubre, cada octubre lo acompañan de Sí. Pero pues está la tradición, pues está hoy como llegué. Hoy Júpiter, pero increíble, llega octubre y la gente hace eso yo parado, compra. Hoy, No, por ahí de bien mercadito uno y nada, ojo, te lo mitad de caro El famoso yo para. yo parado. Y en noviembre recibimos con el 1, Sí. día Día de todos los santos. de todos los Sí. santos, día de día. Sí, Y el sí. 2, El 2, día de los fallecidos, los difuntos, las ánimas ahí lo mitad. Las ánimas. Las ánimas, ahora. Las animadas. El 2 tendría que haber cumplido 77 o 78 años Carlito Vera. Carlito, Vera. Muy Y justo bien. te iba a contar la anécdota, contame. Contame la La anécdota que tenías de No, no, Carlito. con relación al idioma guaraní, Al guaraní, así. es cómo utilizó el GE, el dulce. Sí, No sé si llegaste a escuchar eso. yo escuché, pero espectacular. como Sí, él. sí, sí. Una conversación entre dos personas.
Le pregunta a uno si está dulce, la otra le dice sí, está dulce. ¿Seguro que está dulce? Sí, seguro que está dulce. Ese es el en guaraní. Epa. ¿Lo vi ahí? ¿O confirmar? Están con los términos del cubano. Oye, Carlito era el fenómeno. Pero el ingenio Sí, es era un fenómeno, ingenio. en serio. Yo le conocí a Carlitos, era cuando integraba el elenco del Ministerio de Defensa, salía por el interior. Sí, la embajada cultural se iba. Esas veladas eran tremendas, que recorrieron todo el Paraguay. José Caí, Maxi Malú, José L. Melgarejo. José L. Melgarejo. Recuerdo una vez fueron a hacer una comedia, la escuelita de buen humor, parece que era. Sí, Imagínate, se iba el dueño de Radio Comuneros, sí, sí. era integrante, después estaba, Dios mío, era José L. Melgarejo, estaba Juan Bernabé, era un grupo grande y acá tan último llevará, y le ponía una cola a Melgarejo y el otro venía y Juan Bernabé venía a prender un mandé fósforo de la... ¿Quién está la supervisora que tenía o Luis que hay humía jugumí entre la empanada o la profesora auditora que tenía ahí tome ahí tome ape comas ahí una forma y te va a atropellar la supervisora monte, ¿no? Ya fuiste. Pero ese sketch de Máxima Lugo y José Carrillo es guaraní, eso no tenía ninguna razón de ser. No son de ser. Y yo creo que son los que quedaron por eso más fuertemente relacionados, ¿verdad? Sí, José Carrillo, Máxima Lugo, esencial, y José L. Melgarejo, ¿verdad? Pero también yo nunca olvido a don Robis Segovia, que lleva con Chorita Robis, que era Jocarreta, sus hijas, una de ellas es la que está en Estados Unidos, que hace programas de Francisca Segovia, ¿sí? La otra Julia, sí, y está la otra que es la profesora Irene Estela. Estuvieron la semana que estuvieron en nuestro programa. Bueno, y ellas contaban de cómo ellas las tres crecieron de velada en velada. Oye bien, de carreta, y contaban de cómo de allí de la carreta nomás sacaban lo que era su famoso telón y que tenían allí, como la Petromaga, la Lampión, mi chajapente, oye, ya tiene la gente, o la isilla, la isilleta, pero qué imagen. Yo siempre me pregunto si será que quedó alguna grabación de eso. Yo digo en imagen, filmado. No, yo por lo menos no solo veo. Y es una... ¿Quién podía tener cámara fotográfica cuando entonces? Es cierto. Bueno, los martes de 15 a 17, los mejores a un solo tema. Exactamente. Y ahora acá también están los mejores. hay gente que me pide la enseñanza de técnica vocal, vocalización y también repertorio. Así que me voy a habilitar nuevamente en casa en Luque la enseñanza de técnica vocal y vocalización durante la tarde, ¿sí? Martes, lunes, miércoles y viernes puede ser de 15 a 20 más o menos en ese horario. Así que gente que esté interesado, voy a pasarle mi conocimiento, un poco de conocimiento que tengo a la gente, sin problema. Así es que se comunica con 0981-560-378 y voy a estar a las órdenes. Allá en Luque, Comandante Peralta 47, 49. Comandante Peralta 49 entre General Aquino, que es la calle que llega a Luque, y Mariscal López, la que vuelve a Asunción frente a la comisaría. ¿Quiénes pueden hacer vocalización? Y todos los que quieran vocalizar. Sí, es importante. La vocalización es importante porque uno tiene que respirar bien. Al alzar el aire por la nariz, oxigena la sangre, 1. 2, al alzar el aire por la nariz y soltar por la boca hablando o cantando. Alzar el aire por la nariz, la nariz tiene unos cabellitos que se encargan de capturar las impurezas para que no se vayan a los pulmones.
Después, bien Esta realizado los clase no ejercicios. tiene costo. Esto que estás haciendo no tiene No, costo. ahora es de muestra gratis. Capita ya pita. Muestra gratis. Muchas gracias. Y después de que no, bien realizados los ejercicios de técnica vocal y vocalización, uno puede economizar hasta 40% de energía por día. Imagínate lo que puedes dejar afuera entero de TCM. Sí, no digo nomás que debería hacer, porque hay profesores y profesoras que llega al fin de la tarde y se hace 2 turnos y que la garganta está reventada. ¿Por qué? Por la mala respiración, la mala utilización de la respiración. Lo que son las cosas, y mira que viene exactamente al tema que estamos hablando. Yo estoy cumpliendo ahora 37 años de ser docente dentro de la Universidad Nacional de Asunción, y yo soy el clásico profesor taxi. Yo tengo que estar 2 horas, pero 2 horas de una facultad, la siguiente 2 horas en otra. Yo recorro el campus y me paso hablando todo el santo día, ¿verdad? Y hay un momento en el que yo, por todos los medios, hago algo de este ejercicio que dice Herminio, y lo otro es caminar. Y es sobre todo la gente que está en el ámbito de la comunicación. Es necesario. Para cantar y para hablar es justo y necesario que se haga vocalización. Impostación de voz es una asignatura. La técnica vocal, sí, es importante. Una cuestión que quedó en querer decir, y voy a decir, el idioma guaraní, el sentimiento que tiene. Profundo. Castellano. Imposible. Puede tener la literatura para nosotros para admirar el castellano, pero para sentir es el idioma guaraní. Únicamente. Sí, es increíble cómo se puede tener tanto amor, tanto cariño, tanta dulzura cuando hablamos en guaraní. Y eso, ¿Qué eso quedó plasmado no solamente en una, dos, sino que prácticamente en todas las composiciones escritas en guaraní. Tienen esa característica de la expresividad y tengo de vejeñana a poco pipucunde o ñatoy comía de te pibene con la son mía jariñandú ambuemba en castellano peguaisa. Por eso creo que una de las virtudes que tiene el paraguayo, más allá de que en algún momento explota y dice lo que dice con rabia y con dolor y le sale fuerte en guaraní, es también el otro factor de esa expresividad sentimental, amorosa, merendar payú, panamera, cuántas horas, Monguiri Vive, hermosas composiciones que no tendrían el mismo sabor, no tendrían la misma llegada si se hicieran una versión en español. No es lo mismo. Y nada más yo puse ese ejemplo del mi, que y na, y podría agregarte un caso más, Ernesto, y a Carmina también. Resulta que el superlativo en el castellano se da con muy, muy lindo, boísimo, ¿verdad? Que también hoy se acepta lindísimo. Pepe es en castellano, y eso en guaraní es decir iponaité, ité o eté. Y el guaraní tiene algo más que ya el castellano no tiene. Si el ité y eté son muy eísimos en castellano, el guaraní, por ejemplo, tiene después iponaitereí. Y encima de eso tiene rasá, iponarasá. Y encima otra vez tiene iponaitereí rasá. Es como 2, 3 puntos más que ya el castellano no tiene para dar lo que se llama el grado, para nosotros le llamamos superlativísimo, de Yogajaima para el castellano. Entonces, eso es lo que muestra y en alguna medida describe esa gran capacidad expresiva que tiene el guaraní, y muy admirada. La gente que aprende se enamora. A ver, no podemos nosotros, yo creo que es imposible concebir al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo. Es como una especie de relación de atracción fatal que existe entre la lengua y el ser paraguayo, pero tremenda, potente, y que es lo que hace de nosotros lo que somos. Yo puedo decir también que nuestra soberanía
no depende ni de las armas ni del dinero, depende de la gente que habla guaraní. Mientras haya gente que hable guaraní, nosotros vamos a seguir siendo paraguayos. El día que dejemos de hablar guaraní, ese día podemos hacer cualquier cosa. Pero ahí fuimos. Pero vamos a seguir siendo mientras sigamos hablando guaraní. Vamos a ver si podemos dos musiquitas. Titular Universidad Nacional de Asunción, director general del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, presidente de la Casa del Escritor, escritoróloga, escritor bilingüe, columnista de Ciencia del Sur, conductor del programa Guaraní Ñaneñe en Radio Libre 1200M, traductor público, socio fundador de la Asociación Paraguaya de Lingüística Lingüística Aplicada, conferencista, creador de Wikipedia Guaraní y validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox Aguaratata, correo David Galeano Oliveira @gmail.com. Buenas tardes, doctor David Galeano Oliveira. Muy buenas tardes, querido Herminio, un placer saludarte a vos, a los oyentes de Radio Nacional, la 900 AM, aquí a nuestro operador, a todos. Te presento a Sí. Yo recibí un homenaje con Eduardo Palacio, fuimos homenajeados. Y aquí, dicho sea de paso, Ernesto Herminio a mí también me alcanzó. fue homenajeado por el Festival del País. Nos fuimos a San Juan de Pomuceno. Y en otra ocasión fue en el Instituto Superior de Lenguas, en la Universidad Nacional también. Ahí también. Tuvimos la oportunidad de oír, así como a una persona de una larga trayectoria destacada como la de Ernesto. Mi querido paisano, nosotros pues somos sirios, de ascendencia siria. Qué Modesto Yeta, me Maldonado. Un placer compartir con ustedes la tarde. Un orgullo para mí tenerla, un querido hermano aquí. Y ya sé que no es la primera vez que estamos, pero con mucho gusto. Se está tranquilo cuando está con David, porque él transmite una tranquilidad impresionante. Te agradezco. Y muchas gracias por la presencia también. La querida aquí cuñada. Sabina, sí, estamos compartiendo la tarde con ustedes. Está muy Esta voz del doctor es la voz de antes de los locutores de Radio Nacional. De voces microfónicas. Continúa Radio Nacional teniendo los mejores locutores, porque antes parece que cuando era exigida el carnet del locutor era otra cosa. Hoy en día no te quiero decir nada porque me van a decir que soy malo. No quiero ser malo, siendo malo. Bueno. Pero la verdad, aquí Radio Nacional tiene unas voces hermosas de gente que está siempre. Y quienes pasaron ya también por acá, se estaba recordando el otro día, gente de Mingo Regi, de ¿cómo se llama? El señor el Alto Grande, el Montorfano también. Después Ricardo Sanabria, que también estuvo nosotros en la tejedora Ñandutí, como está. Bueno, hay tanta gente así. Casal era el alto señor Casal. Sí, Dante Casal. Y bueno, hay tantas voces, y ahora lo que están ahora, no quiero decir vos voy a fallar, vos le conocés más a los actuales de acá, Ernesto, ¿verdad? Pero son hermosas voces y voces estudiadas, voces preparadas, porque de mucha cultura, hay que darle cultura a este pueblo que necesita mucho, así mismo, y sobre todo con mucha trayectoria, que en este caso es fundamental. Estamos hablando de la emisora oficial del Estado, y yo creo que tenemos el orgullo los paraguayos de tener, como dijiste, Herminio, a las mejores voces, tanto las damas como los caballeros que diariamente hacen sus programaciones en la AM y en la FM, ¿verdad? En la AM, y quiero retrotraerme nomás, porque recuerdo de mucho tiempo atrás, cuando todavía estaba allá en el edificio sobre la calle Cerro Corá, Alberdi, en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Yo me iba allí y todavía en algunos de los programas que se llegaban a transmitir ya estaba Dante Benedetti, que era el redactor de noticias, y con él ya estaba empezando nuestro querido amigo acá. ¿Qué calle era esa? Cerro Corá y Alberdi, en el edificio del Ministerio de Obras Públicas. Oliva allí, exactamente. El edificio de MOPC. Y luego cuando fue allá Estrella y Montevideo. Estrella y Montevideo también.
Yo recuerdo que estaba todavía don Víctor Barrios, que hacía las noches, Es cierto, sí, es cierto. y nos tocaba y ese un viernes cultural, con poesía, con caso Ñamombeú, que Sí. llegamos a ir con varios amigos. Lastimosamente está muy venido a menos, él físicamente. Sí, sí. Y don Víctor Barrios, Víctor Barrios. una institución en la radiofonía. Empezó en Radio Cáritas, luego pasó acá. Sí. Un hombre destacado en el ámbito de la actividad cultural de nuestro país. Así es. Sí. Así mismo. Sí. Hablando de actividad cultural, ¿puede contarnos alguna actividad o después de la música? ¿Qué hacemos, Bien. Emilio? Porque tenemos Bueno, 2 horas tenemos para acá, disfrutar. tenemos Pueblo de Cuí, es una guarania de Mauricio Cardoso Campo, y canta nuestro querido hermano Johnny Monte y orquesta. Vamos a escuchar esa grabación. Y después viene, de Pueblito Escobar, viene Villarreal.